¿será que estamos bautizados realmente por el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios no solamente es ternura, no solamente es profecía, es fuerza. Pero realmente a veces nos preguntamos, ¿tengo dones? ¿Tengo carismas? ¿Tengo frutos? Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Gracias por estar con nosotros en un podcast de luz. Bueno, estamos muy bien acompañados en este día y yo quiero pues darle la bienvenida a Elder Romero y Ricardo Hueso. Vamos a hablar un poco y también lo vamos a presentar y se van a presentar ustedes también. Así que, pero vamos precisamente a hablar de un tema que ya lo vamos a ver más adelante y es algo que vamos a estar precisamente celebrando en la Iglesia Católica. Elder, un gusto. Un gustazo, de verdad. Es una alegría enorme estar compartiendo pues aspectos muy importantes de nuestra fe y sobre todo de la venida del Espíritu Santo sobre María y el cenáculo junto con todos los apóstoles. Así es, y bueno, también le doy la bienvenida a mi tocayo, Ricardo. Un gusto, Ricardo. Un gusto, padre, un gusto, Ricardo. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Este es otro proyecto más de Lumen que estamos haciendo para poder, en este caso, qué celebración más interesante para que nosotros podamos iniciar este podcast. Así es. Y bueno, como ya lo hablábamos al principio, pues vamos a hablar acerca de Pentecostés y tenemos un tema, bautizados en el Espíritu. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado este tema o ha sido bien tradicional en el sentido de que Pentecostés, Espíritu Santo, las lenguas de fuego, cuando estaba María con los discípulos, pero queremos saber y vamos a intronizar más en qué es en sí Pentecostés, la esencia como cristianos católicos. Bien, en primer lugar, la cincuentena pascual termina con la solemnidad de la venida del Espíritu Santo. Recordemos que la Iglesia nos regala un tiempo hermoso. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hacemos todo un recorrido, ¿verdad? Sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y haciendo mucho énfasis en el Evangelio de San Juan, con las autodenominaciones de Jesús, con el yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, ¿verdad? Y una infinidad de analogías que Jesús hace por medio del Evangelio y que desembocan precisamente en Jesús que anima a la comunidad de discípulos, que anima a la comunidad apostólica para hacer todo lo que Él hizo, ahora dando la estafeta, ¿verdad?, a las primeras comunidades cristianas. Y es hermoso de que esta solemnidad de Pentecostés, como lo decía antes, el cumpleaños, el natalicio de la Iglesia, nace en un ambiente de profecía, de valentía. Recordemos cuál es el estado de la comunidad apostólica. Estaban encerrados, tenían miedo de que también a ellos pues los fueran a arrestar y correr la misma suerte de Jesús, que al final de cuentas corren la misma suerte de Jesús, pero ya no con miedo, sino enfrentándola con fe, ¿verdad? Y con valentía. Y es ahí donde María también juega un papel trascendental como madre de la Iglesia. Por eso el lunes, después del domingo de Pentecostés, el Papa Francisco pues ha declarado esta fiesta de María, Madre de la Iglesia. Y eso es algo interesante. Por ejemplo, en San Juan nos dice esa parte, ¿verdad?, de que los apóstoles estaban con miedo, encerrados y en sí mismo. ¿Y quién se le aparece ahí? Jesús, ¿verdad? O Jesús. La lógica que a mí se me viene es, si está todo cerrado, ¿cómo es que Jesús se hace presente? Entonces, esto es como para cada uno de nosotros decir, Jesús se hace presente aún en las situaciones difíciles y por eso nos envía el Espíritu Santo para que a través de eso, aunque tengamos miedo, aunque estemos encerrados, aunque estemos como estemos, podamos saber que está el Espíritu Santo. Y mira, Ricardo, más que las puertas cerradas del cenáculo, lo que estaba cerrado era el corazón. Los ojos de la fe estaban vendados y es ahí donde Jesús, ¿verdad?, se les aparece y es lo que hemos celebrado a lo largo de esta cincuentena pascual, las diferentes experiencias pascuales que los discípulos tienen de Jesús. María Magdalena, que lo confunde con un jardinero, los discípulos de Emaús, que lo confunden con un peregrino, ¿verdad? Y vemos diferentes apariciones, o mejor dicho, diferentes experiencias pascuales de Jesús que desembocan en dos palabras: no tengan miedo,
la paz esté con ustedes. Dos frases fundamentales que no podemos entender el cristianismo sin estas dos invitaciones de Jesús. No tengan miedo y la paz sea con ustedes. La paz, Ricardo, que no es la ausencia de problemas, que no es la ausencia de dificultades, sino la paz que es producto de saber en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y posteriormente el Evangelio de Juan nos dirá, ¿verdad?, que Jesús va preparando a los discípulos para el momento en el cual Él asciende a los cielos y les deja ahora la misión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e invitando, ¿verdad?, a que ellos son capaces de realizar las obras que Jesús había hecho ya en su vida pública, y aún mucho más grandes que estas obras, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Por medio del Espíritu de amor, el Hijo sea glorificado en el Padre. Y algo importante, Elder y Ricardo, creo que nosotros también tenemos que tener en cuenta la importancia de que Jesús precisamente llegue a los cielos, porque es la promesa que deja. Yo tengo que irme a preparar precisamente un lugar para ustedes, pero viene el Paráclito, aquel que va a recordarle todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Como humanos se nos olvida, si no anotamos algo se nos va. Pero el Espíritu Santo precisamente es quien nos recuerda todos aquellos momentos que Jesús compartió con sus discípulos y viene a darnos ese seguimiento a cada uno de nosotros hasta la actualidad. Y fíjate, Ricardo, que en consonancia a lo que tú dices, no solamente es en cuanto al pasado, sino en cuanto al presente y al futuro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús promete el Consolador, el Defensor, dice también otras traducciones, también lo hace, ¿verdad?, invitándonos a dos cosas. Creo que la fiesta de Pentecostés nos debería de dar, o nos debería de motivar a dos cosas. La primera, a ser una comunidad orante, una iglesia que se sumerge en oración, que es lo que María les invita a los discípulos, ¿verdad?, a ser asiduos en la oración, a no desfallecer, a no desmayar en la fe. Y la segunda, a ser una iglesia que el Papa Francisco insiste mucho, una iglesia de discernimiento. ¿Por qué? El discernimiento, que entre otras cosas es un don del Espíritu Santo, nos va dando la capacidad para ir intuyendo, para ir descubriendo qué es lo que Jesús, lo que Dios quiere en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Y eso es a través de las mociones del buen espíritu, del Espíritu de Dios, y obviamente hay otras mociones que son producto del espíritu del mundo, el espíritu del mal. Y a nosotros como cristianos, ¿verdad?, como continuadores de la misión de Jesús, nos toca que descubrir por medio del discernimiento y de la oración qué es lo que Dios haría en mi lugar. Así es. Y algo interesante allí, Hechos 1:8 lo dice, ¿no?, que es, ustedes serán mis testigos. O sea, sabemos que Pentecostés sucedió, y como lo decías, al inicio de la iglesia, para fundar la iglesia, para estar con esos dones y carisma, pero no es un hecho histórico, no es que celebramos el cumpleaños de algo, sino que más bien hoy que nos están escuchando y nos están viendo nuestros hermanos, es porque somos bautizados en el Espíritu, aún hoy en este año, hoy en la actualidad. Todavía hoy puedo ser testigo de Pentecostés, puedo ser testigo de que soy bautizado en el Espíritu Santo. Y es que mira, lo hermoso de la iglesia es de que hacemos memoria, recordamos, pero también hacemos memorial, actualizamos. O sea, no estamos viendo como un hecho del pasado, sino que en esta cincuentena pascual, y como todos los días, pero de manera especial, conmemoramos este momento hermoso en el cual Dios sigue derramando todos sus dones, todas sus gracias, todos sus frutos sobre esta iglesia, ¿verdad? Que en medio de sus errores, en medio de sus fragilidades, de sus defectos, sigue, ¿verdad?, y es continuadora de la misión de Jesús en anunciar la buena nueva a todas las criaturas, a toda la creación. Así es. Yo tengo una pregunta, bueno, ahorita escuchándolos, y quizás alguien puede decir precisamente la misma, o se la está haciendo por ahí en la mente. ¿Será que estamos bautizados realmente por el Espíritu Santo? Pero no en el sentido de que será el Espíritu Santo que me ha bautizado, sino que seré yo con mis actos
con mis hechos, con los frutos precisamente que yo doy, que estoy realmente bautizado por el Espíritu Santo, llevando pues en el contexto de Pentecostés, como al inicio lo decía, no es una fiesta más, no es porque lo estamos recordando, sino que es algo vivo que pasa en el momento. O sea, la Eucaristía no es de ayer, no es cuando la dejó Jesús, la Eucaristía se hace presente en ese momento, el sacrificio. Entonces ¿estamos realmente bautizados por el Espíritu Santo? Me permito y te pregunto, te puedo responder con otra pregunta. A ver. ¡Tarán! Mira, muchas veces los cristianos católicos tenemos, digamos, un defecto, o limitamos al Espíritu Santo a la palomita que se apareció en el momento del bautismo del Señor, ¿verdad? A la palomita que en las pinturas vemos cuando es la anunciación, ¿verdad? No, el Espíritu de Dios, claro, se apareció en forma, pero no es que lo sea. El Espíritu de Dios no solamente es ternura, no solamente es profecía, es fuerza, ¿verdad? Si no estoy mal, hace unos días, en la sexta semana de Pascua, había un evangelio que decía: el Espíritu será el juez del mundo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, con todos sus dones, también va descubriendo todo aquello que no está en consonancia con el reino de Dios. Claro. El Espíritu Santo es la fuerza que animó a Jesús a ir hasta las últimas consecuencias. Por ende, alguien que es radical en su fe, alguien que vive y que encarna, ¿verdad?, todas las bienaventuranzas, es un hombre, una mujer, es un cristiano, una cristiana que está bajo la moción y bajo la protección o la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no es una respuesta de decir sí o no, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis, ¿verdad? Les van a conocer por su manera de actuar. ¿Será que yo estoy en consonancia no solamente en la piedad, no solamente en la oración, sino que también yo actualizo ese espíritu que le llevaba a Jesús a proclamar bienaventurados a los pobres? Ese espíritu que le impulsó y que le hizo conmoverse para darle de comer a la gente que tenía hambre, ¿verdad? O para salvar de los prejuicios a aquella mujer adúltera, ¿verdad? Aquella mujer que la iban a apedrear. O sea, el Espíritu Santo no solamente es tranquilidad, no solamente son las llamitas, es todo aquello que nos conduce, ¿verdad?, por la vía cristiana. Y en este sentido, no sé si te recuerdas, a mí me lo han contado, porque era bien pequeñito, que para el Jubileo 2000, el Papa San Juan Pablo II, el 97, 98 y 99, lo declaró años santos en preparación al Jubileo 2000, y estos iban dedicados el primer año, el 97, al Padre, el 98 a Dios Hijo y el 99 al Dios Espíritu Santo. Y en el 99 el Papa San Juan Pablo II, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: es el gran desconocido. Exacto. En la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nosotros cuando oramos nos dirigimos a Dios Padre, nos dirigimos a Jesús, pero no nos damos cuenta que Jesús nos ha regalado al Paráclito, al Consolador, para que nos vaya conduciendo en el día a día. Exacto. Y no le pedimos, ¿verdad?, sus dones de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de discernimiento. Entonces, muchas veces, ahora bien, el hecho que sea desconocido no significa que el Espíritu Santo sea ausente en la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a invocarlo en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros actos, ¿verdad? Y eso es algo interesante, volviendo a esa parte, y a lo mejor muchos nos hemos preguntado, siguiendo la pregunta de Ricardo, ¿será que tengo el Espíritu Santo? Como decías, por sus frutos los conoceréis, pero a veces hay preguntas que nos hacemos de decir, ¿tengo dones? Tengo carismas, tengo frutos, la madre de familia. No solo pensemos en la iglesia, que estoy rezando en el movimiento, estoy rezando o me estoy congregando en una asamblea o en la pastoral, sino que más bien tengo frutos, tengo dones. No aquello de falsa humildad de decir, no, lo que Dios me haya dado, pero realmente a veces nos preguntamos, ¿tengo dones? ¿Tengo carismas? ¿Tengo frutos? Y vemos cómo después de ser bautizados en el Espíritu Santo, vemos frutos de parte de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿será
que cada uno de nosotros podemos decir, tengo dones, tengo carisma, me hago eso, porque también como decíamos, el gran desconocido, porque el Padre, la figura del Padre la tenemos, la figura el Dios del creador, el Dios creador, en la figura del Hijo la tenemos, pero el Espíritu Santo solo nos pensamos en la palomita, en las llamas de fuego, ¿verdad? Pero ¿será que lo he hecho al Espíritu Santo dejar? Porque también la iglesia nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la verdad que el Espíritu Santo hoy en día es nuestro Consolador, nuestro Paráclito, quien nos lleva a que caminemos en el Espíritu. Así es, y fíjate que en consonancia con esto, es importante también que nosotros nos encomendemos y que lo invitemos. Ricardo decía, ¿será que yo he recibido? ¿Será que mis actos son acordes a este bautismo por el Espíritu, a este bautizo del Espíritu, o no? Pero preguntemos, ¿será que cuando yo voy a emprender algo, cuando yo quiero realizar cierta obra, yo invito al Espíritu de Dios a que me utilice, ¿verdad? Para que yo sea canal, para que yo sea instrumento? Y muchas veces dentro de la iglesia obviamos al Espíritu, y el Espíritu Santo es el garante, es la presencia de Dios en la iglesia. Incluso yo les comento, cuando nosotros nos van a dar alguna obediencia o algún encargo, los padres superiores, el padre provincial, por ejemplo, dice, el Espíritu Santo y yo o nosotros hemos decidido, haciendo referencia a los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y bueno, preguntémonos, ¿será que todas nuestras acciones, será que todas nuestras motivaciones son producto o son motivación del Espíritu Santo, o me ando buscando a mí mismo y no buscar la gloria de Dios? Así es. Yo, continuando un poco esto que decía Ricardo, tú, Elder, también, el gran desconocido. Quizás muchas veces nosotros por miedo, yo ya lo he escuchado, ya me han comentado esto, no es que me da miedo, es que no sé cómo actúa el Espíritu Santo. Realmente siento que es una de las cosas que tendríamos que quitarnos, porque el miedo jamás va a venir de Dios. Jamás. Entonces, si nosotros nos vamos escudando, y también el enemigo es muy astuto, entre el miedo, es que el miedo no sé cómo va a actuar el Espíritu Santo en mí, y el miedo nos pone la barrera para decir, no, mejor yo al Espíritu Santo lo dejo ahí quietecito, ¿verdad? Ya no me meto más con él, ¿verdad? Solo Dios Padre, Dios Hijo, y hasta ahí murió, ¿verdad? Entonces, ese miedo que aparentemente nosotros tenemos, pero es algo que tenemos que botar, una barrera que tiene que derribarse en la iglesia en sí. Dos cosas, y me hiciste recordar una reflexión que yo hice en el 2010 en Guatemala. En primer lugar, el miedo, uno piensa que lo contrario de la fe es la incredulidad o el ateísmo. No, lo contrario de la fe es el miedo. Recuerda lo que le dice Jesús a Pedro: hombre de poca fe, ante la acción de Pedro de tener miedo y de hundirse. Le faltaba fe. Lo contrario de la fe es esto: es el miedo que nos paraliza, es el miedo que nos hace encerrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Y en segundo, con lo que tú decías, de que muchas veces nos da miedo, digamos, por algunas expresiones de algunos movimientos o de algunas porciones dentro de la iglesia, pero quiero que traigas a tu mente y a tu corazón a Elías. Elías quería intuir, quería saber dónde estaba la presencia de Dios, y pensó de que estaba en el viento huracanado, y no estaba ahí. Pensó que estaba en la tormenta y no estaba ahí, y en la suave brisa ahí encontró al Señor, ¿verdad? Y bueno, lo que me hiciste recordar del 2010, una vez en la fiesta de Pentecostés, y se los quiero contar también a ustedes, cuando yo hice mi confirmación allá en Honduras, el obispo era muy cercano a nuestra familia, era muy familiar para con nosotros, era una figura muy cercana. Y entonces yo dije, pues cuando me dé a mí cuando me confirme, seguramente va a ser algo especial, y yo voy a sentir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, pasé, me impuso las manos y nada. Bueno, dije yo, seguramente cuando me ponga el crisma, ahí voy a sentir el Espíritu Santo. Pasé, me pusieron el crisma, nada.
pasé, ¿verdad? Yo dije, no, en la bofetada o en el abrazo, ahí voy a sentir el Espíritu Santo. Nada, Ricardo, nada. Y yo me quedé como, bueno, ¿y a qué hora, ¿verdad? ¿A qué horas va a estar el Espíritu Santo? Como antes decía, no, es que usted tiene todavía algo que sanar. Y la cosa que ya cuando estaba yo en el seminario, en una fiesta de Pentecostés yo me di cuenta cómo actúa el Espíritu Santo. Porque habían veces de que yo no me quería levantar, habían veces que yo me quería ir, habían veces que todo era como sin esperanza, ¿verdad? Sin embargo, yo seguía luchando, yo seguía sonriendo, yo seguía perseverando. Entonces, a mí me gusta pensar el Espíritu Santo así. Cuando todo es gris, cuando todo es difícil, la fuerza que te sostiene es el Espíritu de Dios. Cuando tienes la capacidad de sonreír en medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor, no sos vos, es el Espíritu que te hace sonreír. Cuando todo es difícil y cuando parece que estamos a punto de tirar nuestra cruz, es el Espíritu Santo que nos permite seguirla cargando con amor, que fue lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Fue ese espíritu, esa relación de amor entre el Padre y Él, el Espíritu de Dios, que le permitió ir hasta el final. Y creo que de una u otra manera, este Espíritu Santo, ¿verdad? Este Espíritu de amor, este Espíritu de Dios, sigue también haciendo ruido, haciendo lío, como dice el Papa Francisco, en todos aquellos que sonríen, en todos aquellos que aman, en medio de aquellos que luchan y de aquellos que son inconformes, como lo fue Jesús, con una humanidad que cada vez más se deshumaniza, una humanidad que cada vez se aleja más de Dios y que busca la individualidad, que busca el ego, ¿verdad? Pues en esas personas que se atreven a ser diferentes, en esas personas que aman, que luchan y que sueñan, ahí está el Espíritu de Dios. Y creo también que muchas veces el Espíritu Santo es tan amable, por decirlo así. Nosotros buscamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en lo grande. Claro, también se manifiesta en lo grande, pero en todas aquellas cosas pequeñitas, inclusive en decir, bueno, no quiero hacer esto, pero hay algo, ¿verdad? Como tú lo decías, hay algo. Inclusive en la oración, cuando a veces decimos, es que yo no oro así, es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder llevar precisamente lo que sentimos, nos ayuda a traducirle a Dios. Mira, yo necesito esto, ¿verdad? Entonces creo que el Espíritu Santo, a quitarle el miedo, porque cuando nosotros quitemos esa barrera del miedo al Espíritu Santo, creo que vamos a ver muchas cosas grandes en nuestra vida. Vamos a comenzar a cambiar muchas cosas de nuestros hábitos y también vamos a ser reflejo precisamente de esa luz que Jesús quiere que seamos. Por eso es que Jesús se les apareció, para ir finalizando junto con, como comenzábamos, con la lectura de San Juan, en la cual Jesús se les aparece. ¿Por qué? Porque quería que supieran que no estaban solos, ¿verdad? Querían saber que a través de ellos, Él sí iba a ser presente y el reino de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Así que somos canales, somos instrumentos del Espíritu Santo y bueno, como santuarios, como morada de este Espíritu de amor, pues nos toca que poner todo lo que está en nuestros medios para mostrar la ternura, la fuerza y el ímpetu de este Espíritu. Así es. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, y vamos a estar compartiendo precisamente temas, ¿verdad? Temas quizás que para usted pueden ser muy complejos. Vamos a tratar que Dios, el Espíritu Santo, nos comiencen también a guiar. Así que espérenos en una próxima, porque vamos a traer también un tema muy interesante para cada uno de nosotros y a dejar que el Espíritu Santo también se mueva en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Bendiciones. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.